¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad desarrollaremos el curso de historia correspondiente a la semana 17. El tema a hablar el día de hoy es el Virreinato II. Esperando que hayan gozado unas muy buenas merecidas vacaciones, ¿sí? Vayamos a continuar entonces el curso de historia. ¿Bien? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca del sistema virreinal, ¿no? Básicamente, pero en la sociedad colonial, ¿de acuerdo? Básicamente lo que estaba integrada a la sociedad del virreinato, ¿de acuerdo? En nuestro país, en el virreinato del Perú, estaba integrado básicamente por esta pirámide organizacional, ¿verdad? De acuerdo a la sociedad, teníamos españoles, personas españolas que vivían en el país, en el Perú, en el virreinato del Perú. También teníamos criollos, ¿sí? Básicamente eran los nacidos aquí en el Perú, españoles, nacidos en Perú, hijos de españoles. Mestizos, también una mezcla de raza, ¿no? Básicamente entre un español y un indígena, ¿de acuerdo? Su hijo era un mestizo. Indios, ¿no? Los oriundos de esta zona, de esta tierra. Y los negros y mulatos, que eran básicamente los esclavos, ¿no? Todo ello estaba integrado a la sociedad colonial. Podemos decir entonces que era muy racista, ¿verdad? Muy clasista también. La sociedad colonial que se vivía en la época colonial. Muy bien. Vayamos a definir un poco qué cosa era la sociedad colonial. Era una sociedad clasista y racista. Bien, ya lo habíamos mencionado. Clasista y racista. Ya que para su clasificación se tenía en cuenta el criterio económico y también el criterio étnico-racial, ¿sí? ¿Cuál es el color de la piel, de la raza? Y qué poder económico tenía una persona o no, ¿de acuerdo? Debe recordar que en el sistema virreinal, ¿de acuerdo? El indígena era el más explotado, ¿verdad? ¿Sí? Y ni qué hablar de los esclavos negros y mulatos, ¿no? Que se comercializaban como pan caliente en esa época. Bien, ahí está, muy bien. Ahora vayamos a hablar un poco acerca de la estructura de la sociedad colonial. Se podía clasificar a la población desde un punto de vista jurídico. Mencionábamos a la República de los Españoles, ¿sí? Básicamente los españoles, los blancos, los llamados chapetones, ¿sí? Llamados así por la República de los Españoles, y la República de los Indios, ¿no? Dos mundos distintos, personajes oriundos, personas oriundos de esta tierra, ¿verdad? República de Españoles y República de los Indios. Tenemos que ver esta parte reconociendo básicamente ello, ¿de acuerdo? Ahora, también teníamos los llamados peninsulares, ¿no? En la República de los Españoles, ellos eran españoles que llegaron a las Indias con la ilusión de obtener fama y fortuna, ¿no? Básicamente ese era el objetivo de cada español, llegar a las Indias para tener fortuna, fama, ¿no? También tenemos a los españoles llamados criollos, ¿sí? Eran los hijos de los españoles nacidos en América, ¿sí? Por eso decía, hijo de un español nacido aquí en nuestro continente americano, ¿de acuerdo? En el virreinato del Perú. Los criollos básicamente van a ser la masa mayoritaria del sistema colonial, ¿sí? Porque van a ser varias personas que nacerán en este continente. También tenemos dentro de nuestro sistema virreinal, ¿sí? La República de Indios, ¿no? Como habíamos mencionado. Este término de República de Indios fue implantada por el virrey Toledo. Recuerda que el virrey Toledo es el quinto virrey de los 40 virreyes que gobernaron en el virreinato del Perú. Se dice que él fue el que organizó muy bien el virreinato del Perú. Bueno, la República de Indios estaba conformada por la nobleza indígena, que básicamente estaba conformada por descendientes de la élite cusqueña incaica y de las panacas reales. Recuerda el término panaca, ¿sí? Por ahí el tema de los incas. Panaca viene a ser la familia del inca, ¿sí? En este caso, la nobleza indígena eran los familiares descendientes de los incas principales, ¿no? Y también tenemos a los indios del común, ¿no? Básicamente conformado por indígenas que realizaban trabajos muy pesados, como por ejemplo los mitimayos,
¿sí? Los mitimayos que se encargaban básicamente de la mita minera, ¿no? Recuerda que la principal actividad económica en este periodo del virreinato va a ser la mita minera, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a definir un poco acerca de las castas, ¿no? ¿Qué van a ser las castas? Van a ser las uniones polirraciales. Puedes fijarte en la imagen, ¿no? Una mezcla de razas, ¿no? Una mezcla de razas. Y básicamente eso es lo que va a ocurrir en nuestro país, ¿no? Una mezcla de razas en la época virreinal, ya que de estas van a surgir una gran interacción de españoles con indios y también con negros, ¿sí? Básicamente 3 razas se van a mezclar: la raza española, la raza india, indígena, y la raza negra, ¿no? Los negros esclavos traídos del África con la finalidad de explotarlos, ¿sí? Para realizar la mita minera, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, ¿por qué se le llama indios? ¿Ah? ¿Por qué nos llamaron indios? ¿Por qué nos denominaron indios? ¿Recuerdas el objetivo que tenía cada español? Llegar a las Indias, ¿no? Y ese era el chiste, como dicen, ¿no? Ese era el sueño. Inclusive, Cristóbal Colón mencionaba y había muerto pensando que había llegado a las Indias, ¿no? Sin embargo, había llegado a un continente nuevo. Por esa razón se nos denomina indios, ¿sí? Porque pensaban, ¿no?, que habían llegado a las Indias y ya quedó con ese término, ¿no? Ellos son indios, por lo tanto son indígenas, ¿correcto? Y bueno, ya se nos denominó ese término, ¿sí? Y por esa razón se llama indios. Bien, vamos a tener entonces la fusión de estas razas, ¿no? Española, raza indígena o indio y raza negra. Ahora, de toda esa combinación, ¿sí?, las castas se van a clasificar teniendo en cuenta principalmente el color de la piel, ¿de acuerdo? Se va a relacionar directamente con la condición social que el individuo debe tener de acuerdo al color de su piel, ¿sí? Por ejemplo, no podíamos ver a una persona de color mestiza o de color negro ocupando cargos importantes, ¿sí? Ahora, debes recordar que las razas puras son consideradas pues las que deben gobernar, ¿de acuerdo? Por eso que los blancos se creían superiores, ¿no? En cambio, las mezclas, por ejemplo, las personas que tienen una piel trigueña, por ejemplo, ¿no?, o las personas de color de piel negro, ¿sí?, son las personas inferiores, las que no deben gobernar y las que deben estar en un ámbito inferior, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos las siguientes castas, ¿no? Por ejemplo, las razas español e indígena. La combinación del español con el indígena me daba un mestizo, ¿no? Un español que se casaba con un indígena, ¿sí?, tenía su descendiente y ese descendiente era considerado mestizo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba si una persona de color negro, ¿sí?, de piel negra, se casaba con un español o una española, ¿sí? El resultado de esa unión era el denominado mulato, ¿de acuerdo? Mulato. ¿Y qué pasaba si un indígena se casaba con una persona de piel negra, ¿sí? El resultado de esa unión me daba lo que vendría a ser el sambo, ¿no? Lo que llamamos al sambo. Bien, eso vendrían a ser las castas y las razas en las cuales van a tener una fusión cultural, ¿sí?, básicamente en la parte racial. Bien, importante entonces recordar las castas, no te vayas a olvidar: mestizo, mulato y sambo, ¿sí? Básicamente de las uniones de las siguientes razas que estamos estudiando. Bien, muy bien, chicos. Ahora, definamos ahí algunas imágenes. Bien, ahí tenemos una imagen, por ejemplo. Recuerda el mulato, ¿sí?, por ahí. Luego tenemos por aquí algunas imágenes más, ¿sí? El sambo, un indígena con un negro, ¿sí?, de piel negra, ¿sí? Sambo. Y por aquí el último tenemos, ya, bueno, por ahí no más terminado, ¿no? Bien, la economía colonial española. Te había mencionado que la principal actividad económica en el virreinato era la mita minera, ¿sí? Básicamente la extracción de los metales preciosos, ¿no? Se dice que gran parte de esta explotación se dio en la mina Potosí, ¿sí? Un gran centro minero en la cual realizaban
la extracción de los metales preciosos como el oro, plata y cobre. ¿De acuerdo? Básicamente de ello se va a enriquecer el virreinato del Perú. ¿Sí? Todo lo que se extraiga se va a llevar a España, todos los metales preciosos. Ahora, ¿cuáles son las características de la economía del virreinato de la época colonial? Se basa en la explotación y comercialización de minerales americanos, generando un monopolio comercial con América. Recuerda que el único que podía hacer comercio con América era la Gran España. Ningún país más podía entremeterse, ya que era colonia exclusiva de España. Es por esa razón que el monopolio comercial, ¿sí?, fue ideado en el siglo XVI y consistía en el control del comercio con sus colonias. De esta manera, solo España, ¿sí?, por eso te recuerdo, solo España podía comercializar con las colonias, y esto se daba de forma viceversa también. No podía entremeterse Inglaterra, no podía entremeterse por ahí Portugal, solamente tenía que ser colonia de España con América, ¿sí? Solamente se realizaba el comercio entre ambos estados. La institución que llevaba el control de este monopolio fue la llamada Casa de Contratación de Sevilla. Lo vuelvo a repetir, Casa de Contratación de Sevilla. Fue la institución que llevaba el control del monopolio económico entre España y América. ¿De acuerdo? Casa de Contratación de Sevilla, un ente muy importante para la economía en el sistema virreinal. También tenemos a la Hacienda Pública, ¿no?, que fue una de las instituciones que controlaba el aspecto económico de la colonia y fue administrada por los virreyes, ¿no? Básicamente el palacio donde se administraba todo el sistema económico, ¿de acuerdo? Pero administrado por los virreyes, ¿de acuerdo? Administrado por los virreyes, ¿sí? Ahí tenemos en la imagen, ¿no?, la Hacienda Pública, que todavía, ¿no?, está vigente, ¿no? Queda como un centro de museo, así, ¿no? Centro arqueológico, de las cuales todavía podemos apreciarla, ¿no? La Hacienda Pública, donde se llevaba cuentas económicas a cargo de los virreyes. Bueno, por aquí algún dato curioso: los ingresos de la Caja Central de Lima debían cubrir los gastos de la administración colonial, y el remanente debía ser enviado a España, 30% y 50%. Básicamente lo que quiere decirnos era que lo mínimo se quedaba el virreinato del Perú, y lo demás, ¿sí?, la tajada más grande, se enviaba a España. Pero bueno, en la historia del Perú también existió mucha corrupción, ¿no?, en la época colonial. Desde la época colonial ya existía por ahí la corrupción. Se dice que cuando llevaban barcos, ¿no?, cargados de minerales, en lingotes de oro, de cobre, de plata, ¿sí?, por ahí se decía el cuento que fueron asaltados por algunos piratas, ¿no?, que ciertamente ocurría, pero no en gran cantidad, ¿sí? Es por esa razón que el rey de España va a mandar, ¿no?, algunos inspectores marítimos, y también va a crear instituciones para que puedan ayudar a estos supuestos abusos que cometían los piratas, ¿no?, a estos supuestos, ¿cómo puedes, por así decirlo, afectados, ¿no?, de estos piratas, para que puedan combatirlos, ya que gran pérdida de estos minerales, ¿sí?, gran parte de estos minerales quedaron pues en los bolsillos de los grandes, ¿no?, criollos, por así decirlo, que se aprovechaban de estos cuentos, ¿no? Quiere decir que también existía corrupción en ese tiempo, ¿no?, hasta el día de hoy, fíjate. Muy bien. Bueno, la Hacienda Pública generaba impuestos, ¿de acuerdo? Como todo sistema organizacional, genera impuestos. Aquí vamos a ver dos impuestos importantes. La alcabala, ¿sí?, uno de los impuestos, llamado alcabala, era el cual gravaba todas las operaciones de compra y venta. Inicialmente consistía en el 2%, ¿no?, de todo lo que se compraba o vendía, con excepción de los productos de los indígenas, ¿no? Pero más adelante se va a incrementar en 5 y hasta en 10%. A ver, luego tenemos el quinto real, que era un derecho que se atribuía en el monarca para quedarse con la quinta parte, o el 20%, de la producción minera americana, ¿sí? Por ejemplo, el rey de España, ¿no?, autorizaba por ahí la explotación de una mina, el 20% debería ser mandado, ¿sí?,
a España y el 80% se debería quedar generalmente para el Virreinato del Perú, o el Virreinato de Nueva Granada o del Río de la Plata, ¿no? El quinto real, ¿no? El 5% de todo lo que se tenía de la producción minera debía ser enviado a España, ¿no? 5% vendría a ser prácticamente, ¿no?, lo que se enviaba a España, ¿de acuerdo? Por ello le llaman quinto real, la quinta parte, perdón, la quinta parte, estoy hablando mal. La quinta parte, que vendría a ser el 20%, ¿no? Bien, por ahí un lapsus, chicos. La quinta parte de todo lo que se encontraba, quiere decir el 20%, se enviaba a España, ¿ok? Muy bien, esos son los principales impuestos entonces desde la hacienda pública. Bien, respecto a la minería, habíamos mencionado, ¿no?, que el Cerro de Potosí, el centro minero de Potosí, ubicado en Bolivia, era una de las grandes mineras muy explotadas, ¿sí? Y una de las bases, ¿no?, máximas para mejorar la economía del Virreinato del Perú, ¿sí? Fue una de las más explotadas, y dicho sea de paso también fue lugar de varias muertes de indígenas, ¿no?, que trabajaban en la llamada mita minera, ¿correcto? Se les explotaba demasiado a los indígenas y muchos morían, ¿no? Ahora, para poder realizar la extracción de estos metales, ¿no?, y la purificación, se realizaban algunos métodos, como por ejemplo, y algunos instrumentos, ¿no?, como por ejemplo el guaira. Guaira viene de una palabra quechua que significa soplar, guaira. En este caso la palabra guaira en quechua significa también aire, ¿no? Básicamente lo que vendría a ser era echar el aire, ¿no?, en un sistema de hornos pequeños y grandes en la cual se introducía el mineral. En este caso se separaba la plata de otros minerales, ¿no?, con el famoso guaira, ¿de acuerdo? Luego tenemos la amalgama, donde se mezcla el mineral mercurio y luego de dejarlo reposar se extrae la plata, ¿no? Era una mezcla, ¿sí? En este caso el mercurio, y luego de dejarlo reposar se extrae la plata. Bien, tenemos ahí dos métodos de purificación. El guaira, que eran grandes hornos, disculpen por ahí, donde se separaba la plata de otros minerales, y la amalgama, con la cual se mezclaba el mineral mercurio para de ahí extraer la plata. Bien, muy bien, chicos, ahí tenemos entonces los métodos de purificación que se utilizaban para la extracción de dichos metales. A partir de 1572, la producción de plata de Potosí se triplicó, y tanto Potosí como Zacatecas daban dividendos altísimos, por lo que varios hombres realizaron molinos para la trituración de metales, hornos para la fundición, entre otros, ¿no? Una gran cantidad de minerales que se extrajo, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces hemos llegado hasta aquí a la parte final respecto a la organización social colonial y también a la organización económica, ¿no? Ya con esto terminaríamos el sistema del Virreinato del Perú, ¿de acuerdo? Recuerda que fue un periodo de más de 300 años, ¿no?, de dominación española que tuvo nuestro país. Bien, chicos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.